tributar acá en el país, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que una de las formas, o sea, lo que yo debo identificar es cómo se determina la residencia fiscal para efectos tributarios. Entonces, eso lo vamos a encontrar en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Y aquí me menciona prácticamente tres numerales. El primer numeral es el que prácticamente pone a tributar a todas las personas que tengan acá en Colombia, ¿cierto? ¿Qué me dice este primer numeral? Dice que cualquier persona que continúe o descontinuamente entre el país, esté en el país más de 183 días en un periodo de 365 días calendario, se considerará una persona residente. Es decir, que si un extranjero, entonces acá tenemos la primera opción, si un extranjero en el 2025 estuvo en Colombia más de 128 días, pues para efecto del artículo y el estatuto tributario, esa persona ya es residente fiscal. Entonces acá tengo un ejemplo claro. Digamos que una persona ingresó el 15 de enero del 2025 y salió el 30 de mayo. Ahí ya le cuentan 135 días. Que por ahí en septiembre volvió a ingresar al país el 10 de septiembre, pero salió el 12 de diciembre. Ahí cuenta 93 días. Entonces, si yo sumo los dos días, los dos periodos son 228 días. Están por encima de los 183 días que me establece el estatuto tributario. Pero eso es cuando, digamos, los 183 días están dentro de un mismo periodo, pero puede pasar que se encuentren 2 años, ¿sí? Porque mire que dice que en un periodo de 365 días, pero acá no me dice que tiene que ser dentro de un mismo año grabable, puede ser dentro de 2 años grabable. Entonces, acá como segunda opción, tengo que el 30 de agosto del 2024, una persona extranjera ingresa al país y sale el 25 de diciembre de 2024. En ese rango de tiempo, pues suma 117 días. Pero luego el 6 de febrero del 2025 ingresa al país y sale el 10 de mayo del 2025 y ahí suma otros 93 días, que sumado ambas cantidades de días podemos tener que son 210 días. Entonces, esta persona claramente va a ser residente fiscal aquí en Colombia. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? ¿Sí va claro el mensaje? William, una pregunta, disculpa, Sí, buenas noches. buenas noches. ¿Cuántos años tiene que tener la persona residencia aquí en Colombia? O sea, ¿cuántos años corre para acumular los 365 días? ¿2 años o 3 años? No, la norma me habla de 183 días continua o descontinuamente. Puede ser que esté en el rango de un solo periodo, o sea, en un año o en 2 años, ¿sí? Que yo creo que en 3 años pues ya no me va a alcanzar a dar 183 días, ¿sí me entiende? Pero si usted mire la última vez que ingresó al país y mira hacia atrás y cuente cuánto tiempo ha estado en el país y si eso le da 183 días, claramente es residente fiscal acá en Colombia. Si no, pues no. ¿Listo? Vale, William, muchas gracias. No sé si ustedes, la persona que me habló ahí, no sé si ustedes conocen, hace poco salió el caso de Shakira. ¿Sí lo han escuchado por ahí? Con Hacienda Pública de allá de España. Mire que Shakira tenía una disputa con Hacienda justamente por esto, por la residencia fiscal, porque pues ella es colombiana, ¿no? Pero pues ustedes saben que ella no reside acá en el país y ella estaba peleando por ahí en el año grabable 2011, ¿cierto? Y allá Hacienda le dijo, no, usted es residente fiscal acá en España porque se me olvidaba decirle que más de 150 países en el mundo utilizan esta regla de residencia fiscal. Entonces, si usted en otro país va y prácticamente está 183 días y recibe ingreso en el país, pues va a ser residente fiscal en ese país. ¿Listo? Entonces, Shakira en España, por en el año grabable de 2011, le hicieron declarar renta y pagar el respectivo impuesto. ¿Cuál es la noticia? Que en estos días se pronunció, pues, digamos, el juzgado de allá y dijo, mire, la Secretaría de Hacienda de ese país, llamemos que se llame IAN, no sé cómo se llamará ya, no logró, digamos, identificar que realmente ella estuviera los 183 días. Solamente estuvo 163 días.
Es decir, que Hacienda actualmente debe darle a Shakira o devolverle por el año grabable de 2011, ¿sí? Más de 60 millones de euros, solamente porque no demostraron que ella estuvo los 183 días. ¿Cuántos días le hicieron falta por demostrar? 20 días. O sea, este tema, aunque muchas personas lo ven despercibido, es un tema súper importante. Claro, ya para los años 2002 y siguientes, cuando Shakira ya estaba con Piqué, pues claramente era residente allá porque pues ya tenía una vida establecida, su esposo, sus hijos, pero digamos que es un caso aparte. ¿Listo? Qué pena, es que me surgió una duda. Sí. Pero buenas noches, William, espero se encuentre bien. La pregunta es, pues, para confirmar, ¿se puede ser residente fiscal en más de un país? Y creo que la respuesta es sí. ¿Cómo determina, por ejemplo, si yo viajo a otro país y ya quedo de por vida, ya sigo siendo residente fiscal en mi país de origen? No, digamos porque la residencia fiscal no tiene nada que ver con la nacionalidad de la persona, ¿cierto? Yo puedo ser colombiano, pero residir en España y hacer mi vida allá, ¿cierto? De tener un trabajo y ser residente allá. Entonces, lo que pasa es que para ese caso, si yo debo sacar un certificado de residencia fiscal y venir acá en Colombia y demostrar que realmente ya no tengo residencia acá fiscal y por lo tanto, pues no voy a pagar el impuesto de renta aquí. ¿Sí? Pero eso va a depender de los 183 días de permanencia. ¿Listo? Ahora, si yo digamos, porque puedo ser, es que la nacionalidad no depende de esto, ¿cierto? Porque yo puedo ser que no sea residente fiscal, pero puedo tener, digamos, ingresos acá en Colombia. Entonces sería lo que miramos en un principio, sería no residente, es decir, que aunque yo ya no soy residente fiscal en Colombia, sí yo tengo ingresos acá en Colombia. Entonces, pues acá en Colombia claramente debo tributar por esos ingresos que recibo acá. Por eso es que les decía en un principio que las personas no residentes solamente van a tributar sobre las rentas de fuente nacional, es decir, solamente lo que obtenga aquí en Colombia, mientras que las personas residentes sí van a tributar la renta de fuente nacional y la renta de fuente extranjera. ¿Listo? Esa es la gran diferencia que hay entre las dos. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Listo. Esto para el tema, digamos, de nacionales y extranjeros, ¿sí? Los 183 días, el primer numeral, pero el mismo artículo me menciona otros dos numerales, que es el 2 y el 3, que básicamente también me vuelve residente fiscal acá en Colombia, ¿sí? Pero esto ya aplica para los nacionales, es decir, para las personas colombianas. El primero, pues, que es encontrarse en el exterior en servicio del Estado colombiano, es decir, los diplomáticos, los consulares, ¿sí? Pues ellos claramente, aunque están en el exterior y permanecen más de 183 días, están bajo el mando del Estado colombiano y no están desarrollando como tal una vida personal. Entonces, esas personas como tal son residentes fiscales. ¿Claro hasta ahí? Bien. Listo. Tenemos el numeral 3 y el numeral 3 me dice que también se consideran residentes fiscales cuando su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tenga residencia fiscal en el país, es decir, acá en Colombia, o que el 50% o más de sus ingresos sea de fuente nacional, o sea, de aquí Colombia, que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país, o el 50% o más de sus activos se entienda poseído en el país. Pero mire que el parágrafo 2, aunque este numeral 3 me incluye para ser residente fiscal acá en Colombia, el mismo artículo me trae un parágrafo 2 que me saca de la residencia fiscal. ¿Y qué dice el parágrafo 2 de ese artículo 2 del Estatuto Tributario? Dice, no serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3, o sea, con alguno de esto, pero con el numeral del numeral 3, pero que reúna una de las siguientes condiciones. Y dice que el 50% más de sus ingresos anuales tenga su fuente en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio. Entonces, lo que hablábamos hace un momentico, pues si yo ya tengo en mi residencia en España, vivo en España,
allá tengo mis mayores ingresos, tengo mi domicilio, tengo, pues claramente ya no soy residente fiscal acá en Colombia, ¿cierto? Diferente, vuelvo y repito, que tengas ingreso acá en Colombia. Entonces, para ese caso, solamente voy a tributar sobre los ingresos que esté aquí, que obtenga acá de la fuente nacional. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí miran la importancia que juega este artículo sobre la residencia fiscal? Sí, señor. Hay otro caso que es el caso Falcao, ¿no? Con Millonarios. Falcao tiene toda la intención de jugar acá en el club, en este club colombiano, y Millonario tiene también toda la, digamos que para contratarlo, ¿cierto? Pero pues el tema de la tributación, pues están mirando porque pues él claramente, si está un periodo más, va a cumplir estos 183 días y se va a volver residente fiscal acá en Colombia. Entonces, pues eso qué quiere decir que en Colombia va a tener que tributar sobre todos los ingresos que tenga a nivel mundial. Listo. Entonces, digamos que desde el año 2016, con la ley 1819 del 2016, Colombia viene acá, o las personas naturales vienen tributando bajo un sistema que llama el sistema cedular. Inicialmente, por allá esa ley, cuando incorpora este sistema para las personas naturales, tiene, digamos que trae 5 tipos de rentas, que es la renta de trabajo, renta de pensiones, rentas de capital, las no laborales y de dividendos y participaciones. Luego en el 2018, con la ley 1943, pero que fue declarada inexequible y que fue reemplazada por la ley 2010 del 2019, lo redujo prácticamente a 3 cédulas. Una que se llama la cédula de general, que viene incorporada con la renta de trabajo de capital no laboral, la otra que es la renta de pensiones y otras cédulas de dividendos y participaciones. La ley actual que me está reglamentando la declaración de renta del año grabable 2025, pues es la última reforma tributaria que hubo, ¿cierto? Que es la 2277 del 2022. Si bien no me modificó como tal el sistema cedular, sí me hizo unos grandes cambios en la determinación de la renta líquida gravable de la cédula general. Esto es en el artículo 336 del Estatuto Tributario. Ahorita con un ejemplo vamos a mirar qué tipo de cambios realizó. ¿Listo? Entonces, como mirábamos que Colombia, una persona residente en Colombia debe tributar bajo el sistema cedular, pues una persona cuando vaya a declarar, a realizar su declaración de renta, pues claramente tiene que coger sus ingresos y clasificarlo de acuerdo a unas cédulas que existe ahí en el formulario de 210, ¿sí? Entonces tenemos que la cédula general y en esa cédula general pues vamos a declarar lo que es los ingresos por renta de trabajo, y cuando miramos qué son ingresos por renta de trabajo, pues claramente todo lo que es formal bajo un contrato laboral, ¿cierto? O sea, los salarios, prestaciones sociales, comisiones, emolumentos eclesiásticos y prestaciones personales. Luego tenemos una subcédula dentro de esa misma cédula general, que son los ingresos por renta de trabajo, pero que no provienen de una relación laboral. Es decir, todos los ingresos que una persona realiza como independiente, honorarios, servicios, consultorías, etcétera. Ahorita les indico cuál es la diferencia entre declarar, digamos, unos honorarios o unos servicios dentro de la renta de trabajo y la diferencia en declararlo en estas subcédulas de la renta por ingresos de trabajo, pero que no provienen de una relación laboral. Tenemos también que hay una cédula en la que una subcédula de la cédula general en donde se debe declarar los ingresos, pero que obtengo por rentas de capital. ¿Cuáles son los ingresos por renta de capital? Pues los generados por bienes o inversiones, como arrendamiento, intereses, rendimientos financieros, regalías y etcétera. Tenemos otra subcédula de la renta general, que son los ingresos por renta no laborales. Aquí claramente, digamos, declaramos todo lo que no encaja en las demás subcédulas, ¿cierto? Entonces, digamos, las actividades comerciales. Si una persona natural ejerce una actividad de comercio, lo va a declarar por acá por ingresos por renta no laborales. Luego tenemos los ingresos por rentas de pensiones, también por dividendos y participaciones, ingresos por ganancias ocasionales, que son todas aquellas que provienen de rifas, lotería, enajenación de activos fijos
si los obtuvo por un tiempo mayor a 2 años. ¿Claro hasta ahí o qué dudas tenemos? Profesor, es que el ingreso por rentas, es que no entendí por qué es la diferencia entre ingresos por rentas no laborales. ¿No entrarían como en horarios? Sí, póngale cuidado. Entonces, voy a mirar acá el formulario y le voy a explicar mejor. Yo por acá lo tengo. Mire, están viendo el formulario ahí, ¿cierto? Sí, están viendo el formulario de 110. Sí, señor. Mire que en la casilla 32 tenemos renta de trabajo, ¿cierto? Ingreso bruto por renta de trabajo, que son como los honorarios, salarios, servicios personales, todo lo que tenga que ver dentro de una relación laboral, ¿cierto? Y en la casilla 43 dice renta de trabajo que no provengan de una relación laboral, que puede ser, digamos, yo como contador, tengo mi oficina, entonces también puedo declarar esos ingresos por esta casilla 43 o por este casilla 32. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia está en el 25% exento, porque ¿qué me dijo la norma? Mire, si usted tiene costos y deducciones, ¿sí? O sea, está legalmente constituido, usted renuncia a ese 25% y declara esos ingresos como honorarios por la casilla 32, por renta de trabajo. Pero si usted tiene costos y deducciones y, digamos, facturas electrónicas, bancarización, pues usted renuncia a ese 25% de esos ingresos por honorarios y lo declara por la casilla 43, ingresos por rentas por rentas de honorarios o servicios personales, pero que no provengan de una relación laboral, y pues acá en la casilla 45 va a restar esos costos y deducciones que usted, digamos, tenga para poder realizar esa actividad económica. ¿Claro hasta ahí? Entonces, esa es la gran diferencia entre las personas independientes, digamos, declarar los ingresos por honorarios o servicios personales, ya sea dentro de la renta de trabajo o dentro de la renta de una relación no laboral, o sea, como independiente. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? No, profesor, no mucho. ¿Podría darnos un ejemplo de ambos casos? ¿Cuál Listo. sería la mejor? Listo. ¿Su merced a qué se dedica? Yo soy analista de datos. ¿Trabaja en una empresa? Sí, señor. Trabaja en una empresa bajo nómina, me imagino. Sí, señor. Listo. Entonces, como usted trabaja en una empresa bajo nómina, digamos que usted tiene que declarar sus ingresos por renta de trabajo en la casilla 32. Y dentro de esta renta de trabajo, la ley le permite tomarse el 25% exento de los ingresos brutos y restárselo, digamos, dentro de los costos y deducciones, o dentro de los ingresos, para que pueda disminuir el impuesto de renta. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema. Pero digamos que usted es analista de datos y usted puso una oficina aparte. En el centro, acá en Neiva, puso una oficina y usted presta sus servicios independientes. ¿Listo? ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Vamos. Entonces, pero como usted en su oficina, usted va a tener que arrendar el local, va a tener que tener, digamos, una secretaria, ¿cierto? Va a tener que pagar, digamos, servicios públicos. Entonces usted va a incurrir en unos costos y unos gastos, ¿cierto que sí? Aunque mire que es la misma persona, es usted mismo en dos escenarios diferentes y está prestando el mismo servicio, nada más que en un escenario está bajo por nómina y usted no tiene costo de deducciones. En el otro escenario está prestando la misma actividad económica, pero usted ya incurre en costo de deducciones para poder prestar ese servicio. Entonces, si usted es una persona organizada que tiene todas las facturas de los costos y gastos como independiente, pues usted claramente puede declarar esos ingresos que obtiene, digamos, en esa oficina, en la casilla 43, pero esos costos y deducciones que usted incurre en para desarrollar esa actividad, se los puede restar en esta casilla 45, acá donde dice costo y deducciones. Y sobre, digamos, la diferencia es que va a tributar. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto, ahora sí entendí. Esa es la gran diferencia. Pero entonces, qué pena.
Pero entonces en esta casilla ya usted no tiene derecho al 25% exento que me da la normativa por renta de trabajo. Más adelantico le voy a explicar el 25% y le va a quedar un poquito más claro. ¿Correcto? Perfecto, gracias. Entonces es por eso que las personas independientes tienen la opción, ya sea de declarar, digamos, yo como contador mis honorarios por rentas de trabajo o por rentas como independiente que no provenga de una relación laboral. Pues no proviene de una relación laboral porque soy yo como independiente que asumo unos costos y deducciones donde presto ese servicio de manera personal. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo se calcula o cuál es la fórmula para calcular el impuesto de renta? Básicamente la normatividad nos dice lo siguiente. Usted toma el total de ingresos. Sobre ese total de ingresos, si hay lugar a ingreso no constitutivo de renta, los restas. Si hay lugar a devoluciones, rebaja y descuento, los resta. Si hay lugar a descuentos y deducciones procedentes, los resta. Si hay lugar a rentas exentas y deducciones imputables, los resta y sobre eso queda la renta líquida. Luego, sobre la renta líquida, yo puedo restar la compensación de pérdidas de años anteriores y sobre esa renta líquida ordinaria es que voy a aplicarle la tarifa del impuesto de renta y voy a pagar el impuesto de renta correspondiente. Entonces, digamos que esta es la fórmula general, pero debo aplicarla de manera en cada una de esas cédulas si aplica o no aplica. Me hago entender. En las rentas de trabajo, ¿será que la devolución es rebaja y descuento aplica? Creería que no. No, no aplica, ¿cierto? Porque mire que yo voy allá y a mí me pagan mi nómina y ya. O costo y deducciones, ¿será que aplican? No, tampoco. Tampoco. Pero mire que, digamos que el señor que me está hablando ahorita, que es analista de datos, pero si él pone su local en el centro, ¿cierto? Su consultorio y todo, ¿aplicaría estas dos, costos, deducciones y devoluciones y rebaja? Ahí sí entraría, claro. Ahí sí entraría, ¿cierto? ¿Y en dónde más aplicaría? Pues en la renta no laborales, que son las personas que, aunque son personas naturales, tienen sus propios negocios porque ellas tributan ahí. Entonces, en renta de trabajo, siguiendo esta misma fórmula, ¿qué aplicaría? Entonces, tendríamos el total de ingresos, ¿cierto que sí? Que el total de ingreso aplica para todas, ¿cierto que sí? Sí, señor. Luego tendríamos los ingresos no constitutivos de renta y también en renta de trabajo sí aplicaría lo que son rentas exentas y deducciones imputables. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula de forma general, pero ella va adaptada de acuerdo a cada cédula del formulario ya 210 cuando aplica o cuando da lugar. ¿Listo? Entonces, ¿qué rentas exentas existen en la declaración de renta? Y para mí, este es, digamos, el tema de rentas exentas y deducciones son como de los ítems más importantes que yo tengo o debo tener claro porque ellas que me permite pues bajar la base gravable y pagar menos impuesto. ¿Correcto? Entonces, ¿qué rentas exentas me puedo deducir en la declaración de renta? Bueno, entonces, ¿qué son las rentas exentas? Pues las rentas exentas son ingresos que por ley no pagan impuesto de renta en la declaración de renta. Entonces, ¿qué hacen ellas? Básicamente, al final del cálculo, lo que me hace es mermarme el impuesto como tal. Entonces, tenemos el 25% exento, que era el que le explicaba ahí al compañero, que si usted tenía, digamos, esto aplica solamente para renta de trabajo, pero si usted tenía, digamos, su local, aunque fuera prestación de servicio normal, renunciaba a este 25% y digamos que dentro de la subcédula de una relación no laboral, acá lo que tendría que restar son los costos y deducciones. Entonces, este 25% solamente aplica para renta de trabajo, no aplica para rentas de capital ni no laborales. Pero este 25% tiene un límite anual, ¿sí? O sea, este 25% aplica sobre el total de ingresos brutos, pero está limitado a 790 juguetes anuales, es decir, que para el año gravable 2025 estamos hablando de 39.341.000.
¿Esto en dónde lo encontramos? En el artículo 206, el numeral 10 del Estatuto Tributario. ¿Correcto? Tenemos otras rentas exentas. Tenemos el auxilio de cesantías. Esto aplica para las rentas de trabajo. Tenemos los aportes voluntarios a pensión. Estos aportes voluntarios de pensión sí son importantes. ¿Por qué? Porque estos aportes voluntarios de pensión yo sí se los puedo aplicar a todas las subcédulas, tanto a renta de trabajo como a las rentas que no provengan de una relación laboral, a las rentas de capital y a las rentas no laborales. Tenemos renta 60 por indemnización de accidentes o una enfermedad laboral. Esto es súper importante porque también me lo puede usar el 100% de este ingreso que obtenga. Tenemos la utilidad en la venta de predios o de predios de interés social. Esto va a depender pues, de los requisitos legales que establezca cada uno de los proyectos. Esto lo encontramos en el artículo 235, raya 2 del Estatuto Tributario. Es decir, que aunque existe una renta 60, yo debo mirar mucho los límites, ¿sí? Porque digamos los aportes voluntarios a pensión, yo me lo puedo decir, pero hay una limitación, que eso está en el artículo 126, raya 1 del Estatuto Tributario. ¿Y cuál es el límite? Me dice, mire, usted se puede deducir todo su aporte voluntario a pensión siempre y cuando no supere el 30% del ingreso anual y un máximo hasta 3.800 VT. Esto da 189.236 para el año grabable 2025. ¿Listo? ¿Cómo vamos con las rentas exentas? Sí, buenas. Bueno, entonces decíamos que teníamos unas rentas exentas y que también existía unas deducciones imputables. Sí, entonces vamos a ver qué deducciones imputables existen. ¿Qué son las deducciones imputables? Pues son gastos o aportes que la ley me permite restar de los ingresos y por ende me va a disminuir la base gravable y voy a pagar menos impuesto. Uno de los casos más típicos pues es el tema de los dependientes económicos, ¿cierto? Que dice que yo me puedo restar el 10% de los ingresos brutos provenientes de una relación laboral, pero un máximo de 32 VT mensual. Esto da anualmente, o sea, para el año grabable 2025, 19.122.000 pesos. ¿Sí? Este 10% digamos que de los ingresos brutos solamente va a aplicar para la renta de trabajo. Este es el que está en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Pero hay un nuevo, digamos, una nueva adicción al dependiente económico, que eso lo trajo la última reforma tributaria, que es la ley 2277, y dijo que en adicción al dependiente económico, yo me puedo deducir hasta 72 VT, hasta un máximo 4 dependientes. Es decir, que por cada dependiente me puedo deducir 3.586.000. ¿Esto en dónde lo estipuló? En el artículo 336 del Estatuto Tributario. ¿Qué me puede deducir digamos, de la declaración de renta? La medicina prepagada. Me puedo deducir también los intereses de vivienda. Todos ellos tienen un límite. En la medicina prepagada, lo máximo son 16 VT mensuales. En los intereses de vivienda, lo máximo son 1.200 VT anuales. Y el gravamen a los movimientos financieros. El gravamen a los movimientos financieros me puedo deducir el 50% y lo puedo hacer en todas las cédulas, ¿sí? Ya sean renta de capital, no laborales, renta de trabajo, y no interesa acá, esto es muy importante que lo tenga claro, que no interesa la necesidad de causalidad. Es decir, cualquier tipo de gravamen en el movimiento financiero donde que esté a nombre de la persona esa cuenta bancaria, me lo puede deducir. ¿Qué me puedo restar más de la declaración de renta? Pues los intereses por créditos y CTs y los aportes voluntarios a cesantías. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué dudas tienen? Yo tengo una. Bueno, sí. ahora... William, qué pena, yo también tengo otra pregunta. El tema es en cuanto a los intereses de vivienda. Referente a eso, puede ser en cualquier banco, no importa la entidad, o debe ser simplemente un crédito de vivienda en un banco en específico, en un fondo de vivienda. No, desde que sea intereses de vivienda, sí, o sea, de que el crédito sea de intereses para vivienda, crédito sea de vivienda,
Sí, se puede deducir los 1.200 VTs, digamos que anual, ¿sí? O Vale, sea, el gracias, crédito William. tiene que ser de vivienda, ¿sí? Mi De pregunta vivienda iba, no necesario. ¿Cómo? Bueno, Tengo habla, una pregunta respecto dime. a lo del tema, profesor. Lo que pasa es que el año pasado una persona ella llevaba sus ingresos por honorarios, pero se presentaron por rentas de trabajo, por el tema de que ella no tenía bien soportados sus costos o sus gastos. sí, Ella sí, se dedujo el 10% ¿de qué? De ingresos por el tema de dependientes, y adicional ella se llevó lo de las VTs por adicionales. La DIAN después le envió un correo indicándole de que se tenía que tomar era solamente uno de los dos. sí. No, venga, espérame un momentico. En renta de trabajo me puedo tomar el 10% de ingresos provenientes, pero siempre y cuando tenga una relación laboral, ¿sí? Pero el adicional sí me lo puedo tomar en los dos, cuando tengo una relación laboral, pero también cuando tengo una renta, digamos, en nómina como tal. Pero la adición, pero el 10% sí es solamente cuando tengo una relación laboral como tal, ¿sí? Ah, ok. William, yo tengo una pregunta. Cuando se habla para deducir por dependientes, ¿qué criterios debe cumplir la persona para que sea dependiente y se le pueda hacer como deducción al impuesto de renta? Sí, mire, digamos que esos requisitos, eso lo encontramos ahí en el 387, 380, 336. Es básicamente esa persona, creo que son 260 VT, o sea, como 10 millones algo, que no tenga ingresos superiores a eso, que sean, creo que menores de edad, ¿sí? Que sean los padres que no tengan ingresos. Eso en el 336 creo que están todos los requisitos. 330 o 387, no, 387, ahí están los requisitos. También tengo que, o sea, creo que hasta 25 años, los hijos hasta los 25 años, siempre y cuando estén estudiando y devenga de sus padres. ¿Listo? Y los cónyuges. Y los cónyuges, sus cónyuges también, sí. Si digamos su pareja, si ella no devenga o no tiene ingresos, o sea, prácticamente vive de sus ingresos, ella también puede ser opción como dependiente económico. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sobre digamos, una depuración de renta de trabajo, una persona que declara por renta de trabajo y vamos a ver como el detalle de qué se podría deducir en esa declaración de renta. ¿Listo? Pues vamos a decir que esta persona, yo no le puse nombre, a decir que esta persona se llama Juan. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerda digamos que yo tenía el cálculo del impuesto de renta? Pues entonces digamos que para la renta de trabajo, pues tenemos que aplicar lo que es el total de ingresos, aplica los ingresos no constitutivos de renta, el tema de rentas exenta, deducciones y vamos a obtener la renta líquida. ¿Correcto hasta ahí? Sí, señor. Que es la misma fórmula ya acá, pero depurada, ya para lo que aplica como tal. Entonces, tenemos que las rentas de trabajo, pues claramente van a ser, digamos, declaradas dentro del reglón 32 y hasta el reglón 37, hasta el reglón 40 prácticamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el total de ingresos de renta de trabajo. Entonces, esta persona, llamada Juan, tuvo unos salarios por 63 millones, tuvo unas prestaciones sociales por 32 millones de pesos, unas cesantías por 22, unos intereses de cesantías por 220, unas comisiones por 12 millones de pesos,
servicios personales por 15 millones y unos honorarios por 18 millones. O sea que en total esta persona por renta de trabajo obtuvo 162.220.000. ¿Todos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, sigamos con la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Toma el total de ingresos, ¿sí? De renta de trabajo, que es todo lo que está en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Y sobre ese total de ingreso, reste los ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta? Pues tenemos en el artículo 55 lo que son los aportes obligatorios a fondo de pensión, los aportes obligatorios a fondo de solidaridad pensional y los aportes obligatorios a salud. Entonces, esta persona, dentro de su certificado 220, establece que ella hicieron durante el año 2025 2.520.000 en salud, 2.520.000 en pensión y 630 de fondo de solidaridad pensional, ¿sí? Y el total de ingresos, o sea, la suma de todo, el total de ingresos no constitutivo de renta dio 5.670.000. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Sigamos con la fórmula arriba. Dice, del total de ingresos de renta de trabajo, resto los ingresos no constitutivos de rentas y obtengo la renta líquida. Entonces, vamos con el ejercicio. Cogemos el total de ingresos, restamos los ingresos no constitutivos de renta y nos da la renta líquida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, aquí es donde prácticamente todo el mundo peca. ¿Por qué? Porque sobre esta renta líquida, la normatividad me establece unos límites y me dice, mire, tenga en cuenta el 40% sobre esta renta líquida y tenga en cuenta un límite de costo de deducciones que usted no se puede tomar que esté de 1.340 UETs. Es decir, que para este ejercicio, que son 156 millones de pesos, 156.550, el 40% sería 62.620.000 y el límite son 1.340 UET, son 66.730.000. ¿Qué quiere decir esto? Que el total de rentas exentas y el total de deducciones que yo me voy a tomar no me puede superar estos límites. ¿Listo? ¿Sí me entendieron ahí el mensaje? Bien, sí me entienden ahí el tema, ¿cierto? Señor. Sí, porque esto es súper importante. Mire que hay declaraciones que entran en fiscalización porque exceden los límites, ¿sí? Ya sea el de las 1.340 VTs o el del 40% que establece la normatividad. ¿Listo? Entonces, básicamente, si entendí bien, es que aunque se haya más opciones para deducir el pago del impuesto, la liquidación del impuesto, no puede superar los 66 millones ni los 62 millones, ¿correcto? Digamos que para este ejercicio es el 40% de la renta líquida. Como mi renta líquida, acá son 156 millones, ¿cierto? Entonces el 40% son 62.620.000. Pero el límite, digamos que esto fuera, no sé, 200 millones de pesos. Voy a ponerle acá, voy a añadir tantico la fórmula y ya la pongo. 200 millones de pesos. El límite acá serían 80, el 40% sería 80 millones, pero en la normativa me dice, ojo, usted no se puede tomar esos 80 porque existe otra limitante que son las 1.340 VT. Es decir, que máximo se podría tomar, esto sí ya es para el año gravable 2025, 66.730.000. ¿Listo? ¿Correcto? Sí, señor. Claro. Listo. Entonces, esto es lo máximo, estos dos limitantes sería lo máximo que yo me podría deducir en esta declaración de renta. Entonces, como yo le estoy haciendo la declaración de renta a este señor Juan, entonces, claro, él me trae el certificado, me dice, mire, yo tuve 162 millones en ingresos, en ingresos no constitutivos de renta tuve los 5.670.000, entonces yo miro que la renta líquida me da 156.550.000, entonces yo digo, venga,
¿Usted qué más? O sea, le menciono este tema de renta 60, deducciones, a ver cómo le puedo bajar esa base gravable, esa renta líquida gravable para poder pagar menos impuestos. Entonces él me comenta por allá, me dice, hey William, yo mensualmente hacía un ahorro a una cuenta AFC, eso es del Fomento de la Construcción, y ahorraba 500 mil pesos mensual. Mire que eso me lo podía deducir por acá, ¿cierto? Vea, aporte a los fomentos a las cuentas AFC, al Fomento de la Construcción, ¿sí? Acá cuando hablaba de renta 60. Entonces, él me dice que ahorraba 500 mil mensual. Entonces, pues en el año serían 6 millones. Yo miro el artículo 126 raya 4 y miro el limitante, porque también esta renta de 60 tiene un limitante. Pero este limitante me dice que no puede superar el 30% del ingreso laboral. Pues acá claramente no lo va a superar. Entonces, acá voy a tomar estos 6 millones como renta 60. Me puedo tomar como renta 60 los intereses cesantías y me puedo tomar el 25% exento laboral. Pero ojo con este cálculo del 25% de exento laboral porque él tiene, digamos, un cálculo especial y por eso lo tengo en amarillo, que lo voy a explicar más adelante. ¿Listo? Entonces, yo le digo, ¿qué más tiene? Entonces él me va a decir, no, pues tengo un hijo que es un dependiente económico, ¿sí? Entonces la normatividad me dice que sobre los ingresos brutos, que por acá lo tengo, me puedo tomar el 10% de los ingresos brutos. Para este ejemplo, pues son 16.222.000, pero el dependiente económico también tiene una limitante que me dice que me puedo tomar máximo 32 juguetes mensuales, o sea que sería 1.593.000 y en el año daría 19.122.000. Es decir, que para este caso está por debajo de esa limitante. Es decir, que me puedo tomar los 16.222.000. Me dice que también paga medicina prepagada, que son 5.400.000, que, o sea, paga 450 al mes, al año haría 5.400.000. Miro la limitante. ¿Qué me dice la limitante? Que yo me puedo deducir máximo 16 juguetes mensuales. Esto en el mes da 796, pues si yo pagaba 450, pues claramente en el año son 9.561, entonces me puedo tomar todos los 5.400.000. Y tuvo gravamen los movimientos financieros por 2.500.000. La normatividad me dice que me puedo tomar el 50%. Entonces, acá me tomaría 1.250.000. ¿Listo? El total de deducciones, estos son deducciones, en este cuadro, todas estas deducciones serían 22.870.000. Y cuando yo tenga las deducciones y tenga, digamos, las demás rentas exentas, ahí sí voy a calcular este 25%. ¿Por qué? Porque la normatividad que dice, ¿cómo me dice que debo calcular este 25%? La norma me dice, mire, usted coja los ingresos brutos y sobre esos ingresos brutos, réstele todas las rentas, réstele los ingresos no constitutivos de renta, réstele todas las rentas 60, réstele todas las deducciones imputables y sobre ese resultado es que me va a aplicar el 25%. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Sí, señor. Correcto. Entonces, pero mire que este 25%, acá me dio 26.364.000, también tiene una limitante. Eso está en el numeral 10 del artículo 206. ¿Qué me dice? Que yo máximo me puedo tomar 790 juguetes anual. Para el año grave 2025, lo máximo que me puedo tomar son 39.341.000. En este caso, pues son 26.364.000, es decir, me los puedo tomar todo. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Tenemos que el total de renta 60, ya sacando el 25%, son 54.584.000, ¿cierto? Teníamos las deducciones imputables que son 22.872.000. Es decir, que entre la suma de las rentas 60 y las deducciones imputables que yo me voy a tomar en esta declaración, me da 77.500.000. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo debía tener en cuenta que dije hace ratico? Que no pasara el 40% de la renta y que no superara los 1.300 juguetes, ¿fue que dijimos? Mire, acá lo tengo.
1.340 VT. Claramente, si acá tengo 77, ¿cierto? Pues me superó el 40%. Entonces, lo que yo me puedo deducir en este caso son 62.620.000, que es el límite. 62.620.000. No me puedo, ¿por qué? Porque es el 40% sobre esta renta líquida, que sale de qué? Pues de tomar el total de ingresos y menos los ingresos no constitutivos de renta. O sea, esta persona no se puede tomar todos los 77.456.000, sino que se toma nomás 62.620.000. Entonces, desde los ingresos de la renta líquida, le resto las rentas exentas y deducciones imputables, que son los 62 millones, me va a quedar una renta líquida de 93.930.000. Y sobre esta renta líquida ordinaria es que esta persona va a pagar su impuesto de renta. ¿Sí me entendieron hasta ahí o qué dudas tuvieron? ¿Vamos claro hasta el momento? Por mi parte, sí, señor. Por mi parte también. Listo. Listo. Entonces, como ya tenemos la renta líquida sobre el cual vamos a tributar, ¿cierto? Vamos a pagar el impuesto. Entonces, ¿cuál es la tarifa que se le debe aplicar o cómo yo determino el impuesto? Pues el artículo 241 del Estatuto Tributario me trae una tabla, que es esta que le traigo acá en pantalla, ¿sí? Y me dice, mire, usted coja la renta líquida gravable y divídela en VTs, ¿sí? Entonces cojo los 93.930.000 y lo divido en la VT del año que vamos a declarar, es decir, en el 2025, que era 49.799. Esto me da 1.886 VTs. Y ubico esas VTs en qué rango de esta tabla se encuentra. Entonces, ayúdenme a mirar ahí. ¿Está en el primer rango de la tabla? No, señor. En el segundo. No, tampoco. Estaría en el tercero, ¿cierto? Sí, señor. Sí, porque mire que son 1.886 VTs y el rango del tercero me dice que es desde a partir de 1.700 hasta 4.100. Entonces, cuando yo ubico esta cantidad de VT o este número de VTs en esta tabla, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula que me trae al frente, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Coge la base gravable en VT menos 1.700 VT, o sea, coge esta VT, ¿sí? Los 1.886 VT y le voy a restar 1.700 VTs. ¿Listo? Luego me dice, a ese resultado multiplíquelo por el 28%. Cojo las 186 VTs y lo multiplico por el 28%. Luego me dice, súmale 116 VTs. Esto le cojo y le sumo 116 VTs. Y a esta suma, ahí sí la cojo y la multiplico por el valor de la VT del año que vamos a declarar. Es decir, que esta persona va a pagar 8.372.000 pesos como impuesto. ¿Cómo vieron ahí el ejercicio? Bien, pero no entiendo el proceso matemático. O sea, ¿por qué se hace de esa forma? La DIAN que busca con esto. Eso, así lo establece, digamos que la tabla del artículo 241. ¿Qué busca la DIAN? Que por lo menos las personas, entre más ingresos tengan, más tributen. Mire que si nosotros revisamos la tabla, digamos que de 0 a 1.090 VTs, ¿qué impuesto le van a pagar? O la renta líquida, ¿no? Que es de 0 a 1.090 VTs, ¿qué impuesto va a ir a pagar? Cero. Cero. Eso es lo que busca la DIAN, ¿sí? O sea, que sea como progresivo. Acuerda que el impuesto de renta es un impuesto progresivo, pero si la renta líquida aumenta de 1.090 a 1.070 VTs,
va a marginal prácticamente al 19%, y si ustedes miran de ahí para abajo, entre más renta líquida tenga, más va a tributar al 33%, al 35% y hasta el 37%. Entonces, por eso se llama un impuesto progresivo o de capacidad económica contributiva. Entre una persona más capacidad económica contributiva tenga, más impuesto va a pagar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que busca la DIAN con este mecanismo de tributar. ¿Listo? O esta fórmula matemática. Si yo quedo ¿Sí? en el rango del 0%, igual debo declarar, igual debo presentar la declaración. Claro, es que su declaración depende, si usted, o sea, para presentar la declaración depende de los topes, lo que explicaba al principio, ¿sí? Aquí, si usted, digamos, si usted tuvo ingresos, mire que acá me quedó la fórmula con el año presente, con la UT del año 26. Si usted supera estos topes, o sea, si tuvo ingresos superiores a 69.718.000 a 31 de diciembre, ¿sí? Por todo acumulativo por todo el año, o tuvo consumo de tarjeta de crédito, compra de consumo, o sea, si usted supera alguno de esos topes, debe declarar renta, pero ello no significa que le dé para pagar impuesto, porque muy seguramente, digamos, si usted tuvo 80 millones de pesos, ¿cierto? Pues con todas las deducciones que hay, nomás con el 25% exento, un dependiente económico, pues va prácticamente, muy seguramente a pagar cero. Entonces, la obligación formal de presentar su declaración de renta, más no de pagar como tal impuesto, ¿sí? Recuerda que existen dos obligaciones, tenemos la obligación formal y la obligación sustancial. La formal es la presentación del impuesto de renta. La sustancial es pagar el impuesto cuando en esa declaración me da para pagar impuesto. Cuando miraba lo de las fechas, yo les decía, ojo con las fechas, límites que, digamos, me corresponde a mí declarar, porque muchas personas, aunque si se pasan de la fecha, aunque no paguen impuestos, pueden pagar sanción por simplemente pagar fuera del plazo, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el tema, o sea, lo que me pone a mí declarar como tal es el cumplimiento de algunos de los topes que me establece la normatividad. ¿Listo? Perfecto, entendido. Tengo una Listo. pregunta. Digamos que a esa persona le desembolsaron las cesantías, ¿paga impuesto por ese desembolso de esas cesantías? Mire que el tema de la cesantía es muy interesante porque va a depender de qué cesantías le están pagando. ¿Sí me hago entender? Sí. Cesantías, ¿en dónde, digamos? En el ¿Qué coma. Parciales. Parciales. Entonces, que las cesantías del 2017 hasta la fecha se vienen declarando año a año, ¿sí? Entonces, si son del 2017 hacia hasta la fecha, pues esas cesantías, yo me imagino que el del 2017, ustedes han venido declarándolo cuando digamos allá el FOMA, eso es del magisterio, ¿cierto que sí? Como los profesores. Sí, señor, de los docentes. Sí, cuando ellos en el año, allá en el certificado, ¿en el certificado qué? ¿320 es qué es? Sí, en el certificado de ingresos laborales. Esto le certifica la cesantía. Esa cesantía es la que debe declarar, pero ellas son exentas, ¿sí? Ellas no pagan impuesto como tal. Pero si son cesantías del 2016 hacia atrás, pueden mirar a ver qué cantidad de cesantías le están ahí pagando y mirar una tabla que hay límite para el tema de esa cesantía, a ver qué porcentaje es exento o no. ¿Sí me hago entender? Entonces, usted lo que tiene que mirar es desde qué fecha le están pagando esa cesantía, si es del 2017 hacia acá. Si es del 2017 hasta la fecha, pues esas cesantías ya se han venido declarando año a año. Y lo único que va a hacer es disminuir el impuesto, es disminuir el patrimonio. ¿Por qué? Porque pues ellas ya se han declarado como ingreso en esos años y pues lógicamente pues a esta fecha no hay que declararlas como ingreso como tal. ¿Sí? ¿Correcto? O sea, ¿sería como un ingreso no constitutivo de renta? No, no se declara como ingreso. Es que depende. Depende. Si son del 2017 hacia acá, ella ya no se declara como ingreso, porque las cesantías del 2017 hasta la fecha, ellas se vienen declarando como ingreso año a año. ¿Sí? Entonces, digamos, a ver, me hago entender. Usted tiene en el fondo cesantías del 2017, 2018, 2019, 2024. En el 25, cuando hizo la declaración del 2024, ¿cierto? Las cesantías que usted reportó ahí, las que tenía en el fondo
tiene que reportarles como patrimonio. ¿Por qué? Porque ellas debieron haberse reportado desde el 2017 hasta la fecha, cada año de esos dentro del ingreso. O sea que en el año 2024, en el 2025, la cesantía del 2024 que usted va a declarar es la que le certificaron ahí en el certificado de ingresos laborales. ¿Sí? Entonces, claro, cuando usted la retira todas del fondo, usted lo que va a hacer es disminuir el patrimonio porque ya la ha venido declarando. Ok. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta 7.54? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, sí, señor. William, una pregunta. ¿Su merced nos comparte las diapositivas o bueno, la plantilla o no? Sí, se las puedo compartir, no hay problema. Entonces, miremos un caso rápido. Vale, muchas gracias. Un tema que me interesa que tengan presente, que es el beneficio de auditoría, que aplica para renta de personas naturales del año grabal 2025. Entonces, la mayoría de acá son contadores auxiliares, ¿cierto? Contadores auxiliares. Listo, perfecto. Entonces, el término de firmeza de una declaración de renta normal, término de firmeza general, es de 3 años, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que desde la fecha de vencimiento o a partir de la fecha de presentación, si es extemporánea, yo cuento 3 años y si en esos 3 años la administración tributaria ni el contribuyente ha modificado esa declaración me queda en firme. ¿Qué es firme? Que ni la administración tributaria ni el contribuyente ya la puede modificar. ¿Listo? ¿Correcto? Sí. O sea, adquiere seguridad jurídica. Ni la DIAN ni el contribuyente me puede modificar esa declaración cuando se cumple este término de firmeza de 3 años. ¿Sí? ¿Qué me dice el artículo 689, raya 3 del Estatuto Tributario, que es el tema que les vengo a explicar? Me dice, mire, existe una opción para disminuir ese término de firmeza. Es decir, que me quede inmodificable por un tiempo inferior a los 3 años. Entonces, me dice, si usted, digamos que puedo disminuirlo en 2 opciones, ya sea a 6 meses, que esa declaración me quede en firme a los 6 meses o a 1 año. ¿Cuándo me queda en firme a los 6 meses? Cuando de 1 año a otro aumento el impuesto en un 35%. Si yo, digamos, el impuesto de renta del año gravable 2024 que presenté en el 2025, si ese impuesto comparado al que voy a presentar actualmente en el 2026 me aumenta en un 35%, ese término de firmeza me va a quedar a 6 meses. Es decir, que ni la DIAN ni el contribuyente me la va a poder fiscalizar ni me la va a poder modificar. ¿Conocían esto? Sí, señor. ¿Sí? Bien. Entonces, pero también existe que esa declaración me quede firme en 1 año y es prácticamente cuando yo aumento el impuesto en un 25%. Pero aquí hay que tener un punto claro, ¿sí? Que el impuesto con el cual yo voy a hacer el cálculo no puede ser inferior a 71 VTs. Es decir, la declaración de renta que yo presenté en el 2024, del año gravable 2024, que yo presenté en el 2025, como mínimo tuve que haber pagado un impuesto de renta de 3.342.000 pesos. Si esa declaración como mínimo pagó ese impuesto, ¿sí? Y si yo logro que ese impuesto me aumente en un 35 o un 25% en relación a ese impuesto, puedo hacer que ese término de firmeza me disminuya, ya sea a 6 meses o a 1 año. ¿Correcto? Hay que corregir ahí la diapositiva, profe. ¿Por Dice, qué? a un mes, a 1 año, se aumenta en un 25%. Sí, a 6 meses se aumenta el impuesto. No. Sí, a 1 año, sí. Es acá a 1 año. A 1 año. A 1 año, si el impuesto aumenta en un 25% en relación con el impuesto de renta del año inmediatamente anterior. ¿Listo?
Entonces, mire que este es, digamos, es una gran oportunidad, ¿no? Cuando, digamos, yo quiero que esa declaración de renta, pues muchas veces, digamos, hay contadores que apenas están saliendo de la universidad y no manejan muy bien el tema y dicen, yo quiero que esa declaración me quede firme en menos tiempo, ¿no? Sin, quedándome firme en medio tiempo, pues ya así, digamos, si me quedo firme a los 6 meses y si la IAN detecta una inconsistencia por ahí en un año, pues ya no puedo poder hacer nada porque ya pasó el tiempo para poderla modificar, ¿sí? Entonces uno puede jugar mucho con este tema del beneficio de auditoría. ¿Listo? Bueno, pues esto, la verdad, pues ya son las 8. El tema de renta de personas naturales es un tema bastante amplio, pero pues traía como las cositas más importantes, ¿sí? El tema de deducciones, el de beneficio de auditoría, como para tener en cuenta, ¿no? Para ahorita en esta temporada que se avecina. Entonces, hasta el momento es todo el material que les traía para compartir. No sé qué dudas tengan, qué dudas les... Yo tengo una pregunta. Para saber si una persona tiene que declarar o presentar la declaración, toca, digamos, esperar que salga la información exógena si es la primera vez que va a declarar. Sí, lo que sucede es que acabamos de, digamos, acabamos no, porque todavía hasta este viernes 12 de junio hay todavía empresas que están subiendo la información exógena, ¿cierto? Entonces, en esta información exógena, lo que esas empresas le reportan a la administración tributaria es justamente todos esos movimientos que una persona obtuvo durante el año grabable 2025, hablando en este caso en específico, ¿cierto? Entonces, claro, a finales de julio, la administración tributaria da a conocer qué información le ha reportado las demás empresas a la IAN y qué información tiene ya la IAN suya. Entonces, usted es donde ahí va a poder descargar esa información exógena y filtrar, digamos, los topes y saber si debe o no debe declarar. Claramente, digamos que la última palabra la tiene el contribuyente, ¿cierto? Porque a mí me pasó que una empresa, digamos, cuando subieron la información exógena, reportaron malos ingresos. Entonces, esa persona, para esa época, creo que eso fue como en el 2020, los ingresos fueron reportados inferiores a los topes, pero entonces cuando revisamos, pues no daba. Pero entonces ese contribuyente me dijo, no, William, mire que yo gané más de eso. Y fue, reclamó su certificado y el certificado tenía unos ingresos superiores. ¿Qué hicimos? Presentamos la declaración de renta porque mire que la información exógena es una ayuda, mas no es para elaborar la declaración con esa información que está ahí, porque la información muchas veces tiene errores, como este caso que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasó? Se presentó la declaración de renta y efectivamente un año después, pues la administración tributaria se dio cuenta del error de que esa persona había declarado, había presentado mala información de exógena, se los hicieron corregir y ahí sí, cuando volvimos a descargar la información, pues ahí ya claramente superaba los topes, pero como ya lo habíamos presentado de acuerdo a la realidad, entonces no tuvimos ningún problema. Pero si yo en su momento hubiera dicho, no, mire, vea que acá la IAN me dice que no, así usted tenga un certificado, pero la IAN me dice que no, pues muy probablemente después habrían requerido a este contribuyente y lo habrían hecho presentar su declaración de renta pagando la respectiva sanción por extemporaneidad. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, pues yo creo que eso es todo por hoy. Era como los puntos. Julián, qué pena una pregunta. Esto, aparte del certificado de ingresos a los contribuyentes, ¿qué otros documentos son importantes pedirle al momento de realizar una declaración de renta? Va a depender mucho del contribuyente, ¿cierto? Porque digamos, si esta persona es solamente asalariada, sí, si cumple los topes por nomás por ingreso de renta de trabajo, pues usted le va a pedir el certificado de ingreso para determinar su ingreso, ¿cierto? Y aparte pues, le va a pedir los demás certificados para determinar su patrimonio, es decir, si tiene casa, si tiene vehículo, si tiene cuentas de ahorros. Entonces,
Si una persona no tiene cuenta de ahorro, pues ¿qué certificado le va a pedir? Pues ahorita todo el mundo tiene cuentas de ahorro, ¿no? Entonces le pide certificado con saldos a 31 de diciembre. Pero si una persona obtiene ingresos de capital también, es decir, tiene un CDT, tiene una vivienda y recibe ingresos por arrendamientos, entonces pues todo eso va a tener que tenerlo en cuenta para poder elaborar su declaración de renta. ¿Sí? Ahora, pues si es en el caso más complicado ahorita que todo el mundo presta las cuentas bancarias y declara nomás por movimientos bancarios, entonces va a depender mucho de la realidad económica de la persona, ¿no? Tú decías, por ejemplo, lo de los ingresos por arriendo. Si esa persona tiene rentas por una relación laboral, ingresos por una relación laboral y aparte tiene ingresos por arrendamiento, por un arrendo. Esos ingresos los declaro en rentas de capital, ¿sí? Y también da para Sí, ellos van sumando dentro de la cédula general y digamos que al final es una sola renta líquida porque como van dentro de la cédula general, ¿cierto? Es una sola renta líquida el cual voy a, digamos, a tubular en la tabla del 241 acá, ahí donde miraba que la renta líquida la dividía en VTs y dependiendo donde, digamos, estuviera el rango de esa VT, así mismo voy a tributar. ¿Listo? Ok, gracias. Si quieren, anoten mi número y cuando estén digamos, porque es que las preguntas surgen es cuando uno ya está en la práctica, ¿cierto? Pues acá todo es como muy bonito, muy perfecto, pero cuando uno está ahí en la práctica es cuando surgen las dudas. Venga, que este tema, que cómo ejerá, que puedo hacer esto. Si quieren, anoten mi número, ¿cierto? Y cuando estemos allá en la temporada de renta persona natural, pues me escriben, con mucho gusto yo sí les respondo ahí, ¿listo? Se los voy a dejar en el chat, ¿vale? Y de esto de pronto no hay otro espacio, digamos, para ver los otros tipos de ingresos. Pues habría que organizarlo con la universidad. Pues yo, digamos que traje el renta de trabajo porque sí, mira que uno puede deducirle varias cosas y es como el más largo y el más complicado, pero pues digamos que para mirar los otros ya sí tocaría otra charla, porque digamos en una sola charla, para ver todos los otros tipos de ingresos, pues nos alargaríamos mucho. Y lo otro, pues que las personas pues también se aburren, ¿no? Entonces traía como las cositas más importantes. ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias. Para poder compartirnos la plantilla en Excel. Sí, si quieren, ahí yo les dejé, venga, les voy a escribir mi correo y en el chat les voy a compartir mi correo y me escriben y yo con mucho gusto se las comparto. Eso viene todo editable por lo mismo, porque es mejor en Excel, porque pues cualquier cambio, digamos, sirve para el próximo año, porque ya no hubo ninguna reforma tributaria, entonces modifica los topes y puede seguir sirviendo, ¿listo? Ahí les escribí mi correo y mi número de celular, ¿listo? En el chat Muchísimas gracias. De esta aula virtual. Listo, pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias. No sé qué tal les pareció, cómo estuvo la conferencia. Muy chévere, muchas gracias. Muy claro, muchísimas gracias. No sé. Muchísimas gracias. Aquí desde el consultorio empresarial y contable, calladitos, muy atentos a la interacción que ha habido con el público. Muchas gracias, amplios conocimientos, muchas dudas y como dijo William, mucho de esto lo van a ver es en la práctica, ¿no? Ahí es cuando de pronto no se ve todo como tan así, sino que va a haber esas turbulencias que van a necesitar la asesoría. Sí, no, total. Esto en la normatividad es muy bonita, ¿no? La normatividad es muy bonita, pero en práctica es cuando surge realmente la duda, es lo que les decía ahí, el tema del 40%. Tengan mucho cuidado con ese tema del 40% exento, esa limitante, porque muchas veces yo he tenido experiencias donde me dicen, no, mire que el contador allá me restó de todo y di a pagar, es un mago, o sea, pagué menos y no tuvieron en cuenta eso y son declaraciones que pueden ser objeto de fiscalización. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas. Bueno, William. William, felicitaciones. Gracias.
Gracias, Anexa. Y Lucy, muchas gracias por estar presente. Bueno, a todos muchas gracias por estar hasta esta hora. Un saludo cordial de parte del Consultorio Empresarial y Contable. William, muy amable, que tengan una muy buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, igualmente, muchas gracias. Igualmente me despido, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy educativo, espero se encuentre muy bien.